Perfecto. Estoy probando una laptop diferente, no es nueva, por eso que la otra sí ya no pasa de este año ya. Jóvenes, feliz día de la medicina peruana a todos ustedes. Es un día y un año muy especial. En la demora de la clase fue porque tuvimos no celebración, sino un balance de todo lo que es la epidemia de coronavirus ahí en el hospital. Y como jefatura teníamos una reunión interfestival al mediodía, entonces tuve que dejar la clase y nos demoramos, ¿no? En conclusión, es aquellos que viven acá en Huacho, que son huachanos, y ustedes que están por acá, usted sabe que se está haciendo la operación Taita a nivel nacional, donde en Lima estamos encontrando sectores con prevalencia de 40%, en Iquitos 70%, pero acá en Huacho, en el primer muestreo que hemos hecho, no llegamos al 10%. Eso es peligroso para todos, ¿no? Porque la población no ha generado inmunidad. Entonces, acá sí se puede dar una segunda ola en esta ciudad, ¿no? Eso es lo que estuvimos viendo y calculando nuestras fuerzas, ¿no? O sea, quiere decir que hay ciudades en el país que no van a hacer inmunidad de rebaño y van a pasar lo que está pasando en España, y sin ir muy lejos lo que está pasando en Miraflores y en La Molina. Ellos también se han cuidado tan bien que no se han contaminado, y ahora que han salido a la calle, en La Molina y Miraflores está repuntando los casos. Entonces, jóvenes, tengan mucho cuidado con sus familiares, porque ustedes, por la edad de ustedes, no les va a pasar mucha cosa. Y a los que viven acá en Huacho, tengan cuidado, ¿no? O sea, hay que mantener la guardia en alta. Entonces, vamos a hablar hoy día de columna vertebral. Columna vertebral, para, para los médicos, es una constante productora de consultas externas y consultas quirúrgicas y consultas hospitalarias. Entender bien la columna vertebral hace que podamos manejar bien los diagnósticos y el tratamiento. Lo que yo observo en la vida diaria de la consulta es que la mayoría de los médicos, 80, 90%, no saben tratar columna vertebral, o sea, lo que llamamos la lumbalgia, los dolores lumbares, las dorsalgias, ¿no? Y aplican un tratamiento que no va con con la etiología, ¿no? Entonces, para saber, eso es lo que vamos a tratar hoy día. Para saber es que en la columna vertebral, si recordamos anatomía, encontramos partes óseas, ¿no? Los cuerpos vertebrales, que forman un cuerpo adelante, arcos neurales, parados por los pedículos y las apófisis, donde forman el canal medular. Y el canal medular tiene unos ligamentos, ¿no? El ligamento longitudinal posterior, ¿no? Y el ligamento longitudinal anterior, y atrás del canal medular el ligamento amarillo o ligamento flavum, ¿no? Además, hay articulaciones, que son las articulaciones interapofisiarias, que tienen una cápsula, ¿no? Esa articulación interapofisiaria es una cápsula, ¿no? Y hay unos ligamentos, los ligamentos interespinosos, que pueden ser los longitudinales y los transversos, ¿no? Ligamento intertransverso y ligamento supraespinoso. Entonces, cada una de esas estructuras puede producir dolor, ¿no? O sea, todas las lumbalgias no son iguales. Acá vemos la conformación de la columna con una lumbar. Sabemos que es lumbar porque la apófisis es horizontal, ¿no? Y en los discos intervertebrales, ¿no? Y estos discos funcionan como unos amortiguadores del movimiento. La ausencia de este disco o la disminución del tamaño de este disco va a hacer que el canal, ¿no? Neural, digamos, se disminuya de tamaño y comprima al nervio que emerge por ahí. Este agujero de conjunción, porque se confunden dos estructuras para formarse,
se estrecha cuando un disco se lesiona, ¿no? Doctor, disculpe Sí, que le interrumpa. la importancia de conocer la anatomía del disco intervertebral, ¿no? Este es el disco intervertebral que tiene un ligamento anular, ¿no? Grueso, y el centro tiene un núcleo, ¿no? Que es el núcleo pulposo. Ese disco deriva de la notocorda, ¿no? Deriva de la notocorda. Entonces, eh, es, cualquier alteración anatómica, esto va a producir también una patología. Las articulaciones interapofisiarias, ¿no? Interapofisiarias son, si tienen sinovial, son diartrósicas y tienen una artrodia plana, ¿no? Esa es una vértebra dorsal. ¿Cómo sabemos que es dorsal? Porque la apófisis espinosa se va hacia abajo. Acá hay articulaciones, interapofisiaria superior, la superior y la inferior, ¿no? Y articulaciones costovertebrales, ¿no? Estas son articulaciones para las costillas, ¿no? Para las costillas, ¿no? Superior e inferior, y estas son las articulaciones interapofisiarias, la superior y la inferior, ¿no? Para que vean que hay diferentes cosas que pueden doler. También tenemos ligamentos, ¿no? Ligamentos intertransversos, ligamentos entre las costillas, que van a también a producir dolor o esguince, ¿no? Existe una cadena cinemática por la parte dorsal de la columna del ser humano, del cuerpo humano, que está dado por los músculos prevertebrales o también dorsales, ¿no? Los músculos isquiotibiales, ¿no? ¿No? Los aductores también son estos acá, el gemelo y que llega al talón y la fascia plantar. Todo esto tiene que estar en equilibrio con todos los músculos que van por la parte anterior, ¿no? El esternocleidomastoideo, el recto abdominal, cuádriceps, tibial anterior y el extensor del primer dedo, ¿no? Eso tiene que estar en un equilibrio perfecto para que el ser humano tenga algo erguido. Entonces, cuando ustedes vean caminar, lo van a ver entre sus compañeros, entre sus sobrinos, que caminan encurvados, quiere decir que los músculos anteriores son más fuertes que los posteriores, ¿no? ¿Qué hacer ahí? Fortalecer la musculatura dorsal para que se yerga, ¿no? No tanto es usar el corrector ortopédico, sino fortalecer la musculatura. También ustedes pueden ver, ¿no? Que aquellos que tienen más abdomen, porque esto está laxo, aumentan su lordosis, ¿no? Ustedes ven a las embarazadas, caminan como unos patitos porque se aumenta su lordosis, porque también se distiende su recto abdominal. Entonces todo va en una concordancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, si tienen ustedes una laxitud del abdomen, va eso también a aumentar su lordosis y puede producir lumbalgia, ¿no? De ahí, no tanto, aparte del sobrepeso, también la simetría de fuerzas va a producir dolores lumbares, ¿no? Y la columna tiene amplio rango de movimiento a nivel de la columna lumbar, no tanto en la dorsal, ¿no? Son los rangos articulares que se presentan, ¿no? Y vamos a hablar de la primera patología, la espondilolistesis. La espondilolistesis es cuando una vértebra se desplaza sobre otra, ¿no? Como en este caso, ¿no? C4 sobre C5, ¿no? Hay un desplazamiento posterior, ¿no? Vean ustedes, ¿no? C4 C5, ¿no? Está desplazado. Esa es una listesis, mayormente traumática, ¿no? Acá vemos, ¿no? Un desplazamiento de C2 sobre C3, ¿no? Está desplazado y acá se ve una fractura, ¿no? Entonces, a veces hay luxaciones de las vértebras. Esta vértebra está luxada, ha perdido su apófisis, ¿no? Hay luxaciones de las vértebras también. Entonces, esto es a nivel de la columna cervical. Este hueso es el axis. Y estos
dos de acá es el atlas. Y esta punta que ustedes ven acá es la apófisis odontoides. ¿Ya? Cuando hay un efecto de latigazo, cuando hay un choque frontal, ¿no? ¿No? ¿Qué tienen que hacer los que van a socorrer? Inmovilizar primero el cuello, porque en el efecto de latigazo puede fracturarse la apófisis odontoides, ¿no? Entonces, y la apófisis odontoides, cuando ustedes se diagnostica con una radiografía simple, ¿no? Una fractura simple. Entonces, eh, cuando ustedes vean un paciente chocado con dolor cervical y no tienen tomografía, no tienen resonancia, ustedes hábilmente le piden al técnico de rayos X una orden así: radiografía de apófisis odontoides. Y mayormente los técnicos no conocen cómo se toma apófisis odontoides, pero ustedes van a decirle, tómenlo con la boca abierta. Por eso que ustedes ven los dientes acá, ¿no? La arcada inferior, la arcada superior, ¿no? Al fondo está el odontoide. Entonces, una placa ahí, ustedes ven, si hay una fractura en el odontoide, van a ver que acá está fracturado. Entonces, ese es un gran riesgo, paciente es quirúrgico, por eso que se inmoviliza a los pacientes en el transporte, ¿no? Luego del cual tiene que utilizar cualquiera de estos inmovilizadores tipo Minerva para su tratamiento, ¿no? Otra patología son las fracturas vertebrales, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven acá, esto no se nota muy bien, pero esto está acuñado esta vértebra, está la mitad de su tamaño, ¿no? Las vértebras lumbares no se parten en dos, sino se colapsan. Ese colapso puede deberse a osteoporosis, en fracturas espontáneas en la gente senil, o patología, o una osteoporosis patológica, o también en pacientes que caen de altura, caen parados y su mismo peso del cuerpo comprime la vértebra, ¿no? Entonces, en las tomografías, ¿no?, sagitales vemos imágenes de fracturas, ¿no? La fractura, como el canal medular acá está comprimido, este paciente debe ser quirúrgico. Si las fracturas no comprometen el canal medular, no le hacemos nada. Ven ustedes acá este aplastamiento, ¿no? Visto en la tomografía. Entonces, acá en un corte sagital, en una reconstrucción 3D, vemos que el hundimiento de la fractura, ¿no? Mayormente nosotros acá en nuestro medio no le hacemos nada a este hundimiento, lo dejamos ahí, ¿no? Pero si compromete el canal medular, tenemos que entrar a descomprimir el canal medular. Si el hundimiento es mayor, también hay un procedimiento que acá le ponen una aguja acá al centro del hueso esponjoso y lo inflan, ¿no? Lo inflan y para que recupere el tamaño, ¿no? Recuperando el tamaño, este, eh, recuperando el tamaño, la altura de la vértebra, bueno, tenemos un mejor resultado, ¿no? Otro problema de la columna vertebral son las alteraciones de eje, ¿no? Y es importante conocer los signos clínicos. El signo del talle positivo. Este signo que ustedes ven acá es un signo un signo del talle positivo del lado izquierdo, ¿no? Esto se va a asociar a la escoliosis que tiene el paciente. Entonces, cuando ustedes examinen una columna, tienen que examinarlo con el tórax descubierto y de pie, no echado, no se, no hay que examinarlos echados, ¿no? Hay que examinar parado, ¿no? Entonces, lo que yo veo que mayormente, cuando me acerco a para una dorsal, están examinándole en una camilla, ¿no? Debe ser parado de pie y ver cómo está el eje. Ustedes ven acá el signo del talle positivo, ¿no? Es un signo de escoliosis, ¿no? En la radiografía vemos la escoliosis. Otro signo importante de la escoliosis es el signo de la jiba,
¿no? Ustedes cuando lo agachan al paciente van a encontrar un desnivel en ambos hemitórax. Esa es una jiba positiva, ¿ya? Y en la radiografía lo que tenemos que aprender es el ángulo de Cobb. Nosotros medimos el ángulo de Cobb. Entonces, que es una línea que pasa por el borde superior donde termina la curva y con el borde inferior donde empieza la curva en el lado inferior. Se hace estos trazados y de cada de estos trazos vamos a sacarle una perpendicular que va a formar una intersección y acá está el ángulo de Cobb, ¿no? Que nos mide el ángulo de la... Hay alguien que por ahí está pidiendo entrar. Entonces, el ángulo de Cobb se mide, entonces, este ángulo que está señalado acá, o este ángulo de acá va a ser lo mismo que este ángulo, ¿no? ¿Por qué teorema de geometría? Ustedes dirán, pues, alternos internos. No, esto no es alternos internos, ¿no? Estos son ángulos del arco de la circunferencia. Este es un arco de circunferencia, su ángulo y su bisectriz. Por ese teorema es el ángulo de Cobb. Tratamiento conservador hasta los 40 grados. Cuando esto mide menos de 40 grados, tratamiento conservador. Cada 6 meses o cada año se controla la radiografía a los niños y vemos si su ángulo está incrementando o no. Cuando pasa los 40 grados, ¿no? Es quirúrgico. Antes de los 40 se utilizan corsets tipo Milwaukee o otro tipo de corset de termoplástico para corregir terapia física. Y cuando pasa los 40 grados, como esta curva de 78 grados, ¿no? Se hace una cirugía correctiva, ¿no? Se dan unas barras para llevarlo pues a 15 grados, ¿no? Esta cirugía no es muy sencilla, digamos, en el sentido de que no es que tú vayas, abras toda la columna y lo estires, ¿no? Porque tú al estirar, como la médula se ha acostumbrado a estar curva, y tú lo estiras, se comprime y queda parapléjico el paciente, ¿no? ¿Cómo sabe hasta qué grados se debe corregir, ¿no? Esto no ha cambiado en esos últimos 50 años. Al paciente lo esperan boca abajo y cuando estiran la, la columna, lo que hacen, le dicen al anestesiólogo, por favor, haz la prueba, y el anestesiólogo lo despierta al paciente. Si el paciente empieza a patalear porque le está doliendo, es que no hay paraplegia. Entonces, lo vuelve a anestesiar y ahí cierra, ¿no? Entonces, es digamos, una prueba media arcaica, pero eso es lo que siguen haciendo actualmente, ¿no? Entonces, por lo tanto, jóvenes, mejor no tengan escoliosis, ¿no? Que no es nada bonito, ¿no? Pero estas son las cirugías actuales, ¿no? Otro problema, otra deformidad es la cifosis, ¿no? La cifosis lumbar que usualmente es degenerativa, una hija, la abuela y la bisabuela, ¿no? Se van curveando. Las mujeres sufren más de eso porque las mujeres por hacer menopausia hacen más osteoporosis que los varones y colapsan sus vértebras y pues progresivamente se van colapsando y se van doblando hacia adelante o hacia los costados haciendo escoliosis, ¿no? Otra patología importante es la discopatía, ¿no? La discopatía lumbar o dorsal. Las discopatías van a producir compresión radicular, ¿no? Entonces hay que saber ustedes cuál es el trayecto del dolor para que ustedes sepan. 3 puntos importantes. Si el adormecimiento o la parestesia llega hasta la rótula, es L4. Si el adormecimiento pasa la rótula y llega hasta el dedo gordo, es L5. Si la parestesia llega por la parte posterior, llega hasta el talón, es S1.
¿no? O sea, son L4, L5, S1 que son los más frecuentes. No olviden que T12 es el pubis, ¿no? T12 es el pubis, ¿no? La región genital, digamos, ¿no? Los dolores lumbares que se transmiten a T12. T7 es el apéndice sifoides, ¿ya? Eh, Eso es para que ustedes sepan. O sea, por lo tanto, antiguamente sin resonancia teníamos que diagnosticar, ¿no? Los dolores en L1, ¿no? Ustedes van a tener pacientes, doctor, me duele de lado a lado, toda la cadera, L1, pues, ¿no? Me duele de lado a lado y se me va hacia los muslos, hacia abajo, por la parte de afuera, L2, pues, ¿no? Doctor, tengo parestesias en la parte interna de los muslos, L3. Doctor, mis pantorrillas en la parte mediana, en la parte interna, L4. Y L5 que ya le he dicho, ¿no? La parte lateral, hasta el dedo gordo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el disco, cuando se hernia, hay un defecto en el disco, en el ligamento anular, y el núcleo pulposo sale hacia afuera y comprime la raíz nerviosa, ¿no? Esa es la fisiopatología de la hernia del disco, ¿no? Y le llamamos núcleo pulposo porque es el núcleo pulposo, es el que se hernia, ¿no? Hernia del núcleo pulposo. Entonces, ¿cómo se ve en la resonancia? Es la parte práctica. Ustedes bien están viendo acá una hernia. ¿Cómo sabemos ver una resonancia? Que entre vértebra y vértebra siempre van a encontrar como un sándwich, un emparedado. Dos líneas blancas y al centro una línea negra. Parece un emparedado, un sándwich, ¿no? Donde ustedes no vean el sándwich, lo ven todo negro, es que ese disco tiene enfermedad, ¿no? Entonces, ¿y dónde se ha ido el sándwich? Se ha ido hacia adentro. Entonces se ha herniado. Acá esto está también más oscureciéndose y cómo se está asomando una pequeña hernia ahí, ¿no? Entonces, así vean, cuando vean un disco, vean el color. Si ustedes ven ese color, ya, ahí está esto es normal, esto es anormal, ¿no? Entonces, el ligamento anular, ¿no? Donde se hace una fractura en el ligamento anular y el núcleo va por ahí a herniarse y comprimir el nervio. Puede ser que se hernie hacia adelante y no pasa nada, hacia otro lado donde no hay nervios y no pasa nada. Porque hay gente que tiene hernias y no tiene patología. Entonces, ese es el núcleo y el ligamento anular. Pero a veces el núcleo, su corteza también se va degenerando, como en este caso de acá, y no es una hernia, sino que va cediendo a la presión del núcleo pulposo y va comprimiendo. A esto le llamamos protucio discal, discos protruidos, ¿no? Que no es una hernia, va a comprimir, pero no es una hernia. Como estos discos van a producir dolores radiculares, van a seguir el trayecto de una raíz nerviosa. Un diagnóstico diferencial es con el herpes zóster, ¿no? Acá le ha brotado un herpes zóster y tiene dolor radicular. Ustedes dirán, pero si ya tiene la erupción, ya yo sé que es hernia, pero no. La mayoría de los pacientes tienen un dolor radicular una semana antes de la erupción. Entonces, todo dolor radicular en miembros inferiores o miembros superiores, ustedes pueden sospechar que también puede tratarse de un cuadro preclínico de un herpes zóster. Otro diagnóstico diferencial es el síndrome del piriforme o síndrome del piramidal. Este es el músculo piramidal o piriforme que viene desde el sacro hacia el trocánter, ¿no? Entonces, un golpe, alguien que se cae sentado puede hacer un hematoma en el piriforme y comprimir el nervio ciático. Y esto va a cicatrizar y puede comprimir más el nervio ciático. Entonces, esto del síndrome del piramidal es algo frecuente y el tratamiento debemos cortar el tendón piriforme para que deje de comprimirlo, ¿no? Entonces, los tratamientos conservador para los dolores lumbares y de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Estamos viendo la hernia, ¿no? O sea, acá se está instrumentando, ¿no?
Le digo, si lo que se está doliendo es una artrosis, entonces tenemos que trabajar sobre la artrosis, ¿no? Tenemos que ir a las facetas articulares y fijarlas con esto, ¿no? Entonces ahí calmamos el dolor. Antes de eso se puede infiltrar las facetas articulares o dar tratamiento para artrosis. Si el problema es ligamentario, hay que hacer fuerza muscular para que estabilice la columna. Si el problema es que es una sinovitis, una paciente que tiene artritis reumatoidea, puede ser una lombalgia reumatoidea, ¿no? Entonces hay que tratar el reumatismo. Si el problema es el disco, hay que tratar el disco, ¿no? Los discos no se operan si es que solamente se van a operar cuando no responde a un tratamiento médico, ¿no? Y el tratamiento médico es entrar a la columna y hacer una laminectomía para poder sacar la hernia. Actualmente hay tratamientos conservadores para eso, ¿no? Por ejemplo, entonces, lo que llamamos la nucleoplastía, ¿no? Se supone que esto es una punta de una aguja que va a llegar al disco. Y al llegar al disco va a lanzar unas ondas de radiofrecuencia. La radiofrecuencia es lo que tenemos en el microondas. ¿Qué pasa si ustedes ponen un vaso de gelatina en el microondas y lo prenden? ¿Qué va a pasar con la gelatina? Se va a ver agua, se va a disolver, ¿no? Entonces, eso mismo hace esto, ¿no? Ese núcleo pulposo que es colágeno, que es una gelatina, al mandarle radiofrecuencia se va a volver acuoso. El volverse acuoso, lo aspiras. Esto es una jeringa, que lo aspiras y se acaba la hernia, ¿no? ¿No? Entonces, es un tratamiento ambulatorio, ¿no? Eso no hay que operar, ¿no? Entonces, ponen la radiofrecuencia, aspiran y al expirar, todo la hernia se mete hacia adentro y se acaba la compresión, ¿no? Entonces, eso están haciendo en el Perú ya de hace más de 8 años o 7 años, por lo tanto, no ustedes vean que la cirugía del disco tiene que ser ya, ¿no? Nosotros le damos tratamiento conservador, si no responde, terapia física, si no responde, recién hablamos de cirugía. En nuestro país, el protocolo que tenemos para hernia del disco, dado por los neurocirujanos y aprobado en el Ministerio de Salud, es que todo paciente que tiene 2 meses de tratamiento por una hernia y no responde, es quirúrgico, con 2 meses de tratamiento. El protocolo europeo es hasta 7 meses, 7 meses de tratamiento conservador, no responde, se hace quirúrgico, ¿no? Es ya diferente de la escuela, ¿no? Nosotros tratamos de no operar la columna, pero cuando es necesaria y no hay respuesta, ya pues hay que operarlo, ¿no? Bueno, jóvenes, esto es toda la clase de la columna lumbar. Si tienen alguna pregunta, porque es algo que ustedes van a ver frecuentemente en su consultorio. ¿Mm? Bueno, entonces, si no Doctor, hay... Dígame, sí. doctor, buenas tardes. Una pregunta con respecto al ángulo de COP. Usted dijo de que solo se corrige hasta, pero no dio un ángulo, solamente Hasta mencionó que 40 no grados. era No, 40. el ángulo de COP es quirúrgico cuando es mayor de 40 grados. Hasta mayor de 40 grados, Ah, ya, ah, ya, ¿no? mayor a 40. Con mayor de 40. O sea, siempre viene de 50, 60, 70, tiene que operarse. Y esto es por una sencilla razón, ¿no? La sencilla razón del centro de gravedad, ¿no? Ustedes han oído hablar, pues, del centro de gravedad. Si algo cae por fuera del centro de gravedad, se derrumba, ¿no? Si tienen ustedes la torre de Pisa no se cae, ¿por qué? Porque todavía no pasas de su centro de gravedad, ¿no? La inclinación. Cuando esa inclinación pasa el centro de gravedad, esa torre se va a caer. Igualmente, cuando la columna pasa de 40 grados, el centro de gravedad va a migrar y esa columna se va a deformar más aceleradamente. Es por ese motivo que a 40 grados es el tope.
A partir de 40 grados ya es quirúrgico. No se recomienda tratamiento conservador. Doctor, ¿y hasta cuántos grados era el objetivo? No, si tienes 50 grados tienes que llevarlo a menos de 40. El objetivo es llevar a menos de 40, Ah, ya, ¿no? doctor. No se puede decir al paciente te voy a corregir a cero, porque si la columna ha estado curva, como te vuelvo a decir, y si yo lo enderezco, la médula se ha acostumbrado a estar curva, y al momento de enderezar lo puedes estrangular y haces una paraplegia. Doc- O sea, no le podemos prometer hasta cuándo. Doctor, y una vez hecho la cirugía, o sea, una vez que se reduce a menos de 40, ¿hay o sea, solamente queda ahí o tiene que hacerse alguna otra medida adicional, como colocarle, no sé, algún otro dispositivo o algo? ¿O solamente queda ahí? No, queda con instrumentación interna, con esas barras que tú has visto hacia adentro. Hay una innumerable cantidad de instrumentos, ¿no? Incluso hay un instrumento que se fija en la cresta ilíaca y se fija en las costillas.